Muy buenas noches. A continuación voy a mostrar un producto en las cuales va a ser la producción industrial de urea como fertilizante, presentado por Andrés Damián Noriega Sarmiento. La urea industrial se emplea principalmente como fertilizante para las plantas en el campo agrícola, dado que presenta una mayor concentración de nitrógeno. La síntesis de urea a nivel industrial se realiza a partir de amoníaco, NH3, líquido y anhídrido carbónico CO2, gaseoso. La reacción se verifica en dos grandes pasos. El primer paso son los reactivos mencionados forman un producto intermedio llamado carbamato de amonio y la segunda etapa el carbomato de deshidrata para formar urea. A continuación explicaré cada uno de los procesos que conllevan a obtención de dicho producto. El primer subproceso es la obtención de CO2, el cual se obtiene a partir del gas natural mediante la reacción conocida como reforming. La obtención de CO2 se realiza mediante dos etapas de reforming catalítico con vapor de agua. El calor necesario para la reacción proviene de la combustión del gas natural y de los gases parcialmente reformados. Se deja entrar aire al reactor para obtener la relación necesaria de NHN2 para la posterior obtención de amoníaco. La reacción es la siguiente: 2 moléculas de metano más 3 moléculas de agua producen una molécula de monóxido de carbono más una de dióxido de carbono más 7 moléculas de hidrógeno. Las dos etapas de reforming se verifican según la reacción expuesta y la salida de la segunda etapa se obtiene un gas con las siguientes proporciones: 56% de H2 de hidrógeno, 12% de CO2 monóxido de carbono, 8% de CO2 dióxido de carbono, 23% de nitrógeno, Na2 y menos el 0,5% de CH4, que es metano. Para eliminar el CO y convertirlo en CO2 se realiza la conversión de CO haciendo que reaccione catalíticamente por vapor de agua para formar CO2 y H2 usando hierro y cobre como catalizadores. Del gas resultante se separa el CO2 mediante una solución de monoetanol amina. El otro reactivo y proceso necesario para la producción de urea es el amoníaco. Este se obtiene a partir del gas reformado separado del CO2. Se produce primeramente una etapa de metanación, para convertir a metano las bajas proporciones que quedan de CO y CO2 en circulación, dado que estos interferirían en la acción del catalizador en la etapa final de síntesis del amoníaco. Luego de la metanación el agua circulante se compone de aire, metano y vapor de agua, los cuales reaccionan con catalizador de hierro para formar amoníaco en estado gaseoso según los siguientes reacción: 7 moléculas de metano más 10 moléculas de agua más 8 moléculas de nitrógeno más 2 hidrógeno producen 16 moléculas de amoníaco más 7 moléculas de dióxido de carbono. Una vez obtenido el amoníaco gaseoso, este se condensa por enfriamiento y se separa del gas para almacenarlo en presión de unas 13 atmósferas. El amoníaco gaseoso remanente es circulado para lot de síntesis. La reacción de síntesis de urea se lleva teniendo en cuenta dos variables:
altas presiones de 2000 bares y el nivel de térmico obtenido de 190 grados Celsius en un reactor construido en acero inoxidable especial. La reacción se produce entre amoníaco, el CO2 dióxido de carbono y la solución reciclada de carbonato proveniente de la etapa de absorción. El carbonato de amoníaco se forma a partir de CO2 dióxido de carbono y NH3, que es el amoníaco. Según la siguiente reacción, esta reacción genera calor. Dos moléculas de amoníaco más dióxido de carbono produce carbonato de amonio. Antes de ingresar al reactor, el CO2 es comprimido hasta 2200 atmósferas mediante un compresor eléctrico y el amoníaco hasta 145 atmósferas. El NH3 y el CO2 reaccionan rápida y exotérmicamente en una primera etapa para formar el carbonato que luego se deshidrata a urea más agua. Esta reacción logra cerca del 100% en condiciones normales. No todo el carbonato de amonio se descompone en urea y agua. La fracción que se descompone para formar urea en relación a la cantidad total que ingresa al reactor se denomina conversión. La conversión de carbonato de urea es el reactor. Está en el orden del 70%, es decir, que de cada 100 kilogramos de carbonato que se forman, solo el 70% pasan a urea, el resto debe reciclarse permanentemente y en forma continua el reactor para lograr una conversión total. El carbonato se forma mucho más rápido que la urea y al ser altamente corrosivo su manejo es muy difícil. Por esta razón lo que se hace es degradarlo nuevamente a NH3 amoníaco y CO2 dióxido de carbono, como se muestra en la relación. Finalmente el carbonato se deshidrata a urea mediante la reacción mostrada. El proceso se cierra cuando la corriente de urea y agua obtenida en las etapas de descomposición, la cual contiene aproximadamente el 70% de urea, es concentrada al 80% en un concentrador de vacío mediante la aplicación de calor externo utilizando vapor de agua. Esta corriente se denomina urea de síntesis y es bombeada hacia la unidad de evaporación, en donde el agua resultante es evaporada sin descomponer térmicamente la urea. Una vez eliminada el agua, la urea pasa al perlado de urea, formación de pequeñas perlas del orden de 2-4 milímetros de diámetro en la torre de perlado, torre de Pridgeon, donde se llevan a cabo una serie de procesos adicionales para así obtener el producto final a unos 40 y 50 grados Celsius de temperatura, el cual es transportado mediante elevadores y cintas a los silos de almacenaje. Para concluir, este proceso industrial genera residuos de amoníaco durante el proceso de descomposición, los cuales pasan a la atmósfera contribuyendo a la lluvia ácida, y otra parte contamina el agua subterránea generando afectaciones hacia la salud de las personas. Gracias.
Buen día, compañeros y profesora. Yo voy a hablar sobre el proceso industrial del etanol. Quiero comenzar indicando que los elementos del etanol son 9 átomos, son 2 de tipo carbono, 1 de oxígeno y 6 de hidrógeno. De ahí sale la fórmula química. Acá podemos observar los compuestos químicos, densidad 789 kilogramos sobre metros cúbicos, la masa molar es de 46.07 gramos mol, el punto de ebullición 78.37 grados Celsius, el punto de fusión menos 114.1 grados Celsius y pues la clasificación alcohol. El etanol de síntesis se ha obtenido industrialmente a partir de etileno según 2 procesos. El primero por hidratación indirecta adicionando ácido sulfúrico y posterior hidrólisis del éster sulfúrico, y que vendría siendo la ecuación la ecuación que representa este proceso viene siendo esta, y la de hidratación directa catalítica sí es esta. Voy a hacer una breve descripción de ambas. En esta, el proceso indirecto, los gases que contienen etileno, su porcentaje puede variar entre el 35 y 95%, se hacen reaccionar en un sistema de torres de absorción con ácido sulfúrico del 98% a unos 60 grados Celsius y una presión atmosférica de 20. Utilizando sulfato de plata como catalizador, los ésteres sulfúricos obtenidos se diluyen con agua y se calientan con vapor de agua a unos 90 grados Celsius. Para hidrolizar el éster sulfúrico a etanol. El etanol se purifica por destilación y el ácido se concentra para reutilizar. El principal inconveniente de este procedimiento son los problemas de corrosión debidos al ácido sulfúrico. Por eso ya desde 1980 en Europa ya no se usa la hidratación indirecta adicionando este ácido. Y la segunda, que viene siendo la representación del proceso directo de hidratación, se realiza con fase gaseosa sobre catalizadores ácidos, generalmente ácido fosfórico, fijado sobre un soporte sólido de óxido de silicio sobre una resina. Las condiciones, digamos, de trabajo son de 300 grados Celsius y una presión atmosférica de 70. Tiempos cortos de reacción para evitar la formación de productos secundarios. El producto químico orgánico sintético más antiguo empleado por el hombre es de estado líquido y de apariencia incoloro. Se puede someter a destilación. El etanol es está en las bebidas alcohólicas. También tiene un principio activo en los medicamentos y en los cosméticos, en los desinfectantes, en los desengrasantes. También está en el combustible y en la fabricación de ambientadores. Respecto a la parte ambiental y económica, hay una manera de obtención agrícola, es por medio de la remolacha y la caña de azúcar. A partir de esta se genera glucosa con metanol y dióxido de carbono. Y así pues podemos generar etanol, ¿no? Hay que hacer un proceso de fermentación de 30 grados Celsius. Y uno de los países que más produce etanol de esta manera es Brasil, ya que cuenta con estos productos vegetales, por así decirlo, como es la remolacha y la caña de azúcar. Es un producto económico y no genera riesgos ambientales, como si se hace pues por medio de los anteriores métodos, agregando el ácido sulfúrico, o sea, bien por hidratación directa. Muchas gracias. Dentro de sus características principales, pues está que es un componente que tiene un olor, pues digamos, demasiado irritante, pero pues tiene unas características físicas que también son importantes. Es incoloro, es viscoso y tiene una oxidación pues fuerte, ¿sí? Dentro de esas características pues también es una principal, es que pues se utiliza en la fabricación de fertilizantes por el compuesto que tiene de nitrógeno. Este ácido nítrico pues en la industria realmente aporta más que cualquier cosa pues en la industria agrícola, porque está diseñado para que sus elementos pues realmente apoyen a la industria agrícola pues en el campo de los fertilizantes. Sin embargo, pues no es el único
no solamente aporta pues en esta industria, también está atado pues a la producción de tintes y lacas orgánicos, a la industria farmacéutica, a la producción de fungicidas, a limpieza y grabado de superficies metálicas. Realmente sus usos son muy amplios respecto a la industria. De alguna manera también participa pues en la producción de plásticos y otros insumos. Estas industrias pues son como algunas de ellas, pero realmente el uso más importante, como lo mencionaba anteriormente, pues se da en la industria agrícola. Es importante pues resaltar que dentro de estas también aparte, y suena de pronto algo irónico, que ayude, digamos, de alguna manera al cuidado, digamos, agrícola de plantas, pero también, digamos, que infringe en parte del medio ambiente, pues porque no deja de ser un compuesto químico que sin duda pues genera daños en el ambiente y que son daños a veces en muchos casos irreversibles, ¿sí? Digamos porque en este momento no se cuenta pues con una responsabilidad digamos en cuidado de los recursos y prima, digamos en este caso pues el tema o el factor económico pues para mover la sociedad, digamos que de alguna manera. Entonces dentro de esas condiciones o características que tiene afectación en el medio ambiente pues está por ejemplo la lluvia ácida, que digamos que aparte de afectar pues también nuestra salud, pues digamos que muchos de los daños que causa los causa directamente al medio ambiente. ¿Sí? Digamos que en el tema de los océanos, lagos y demás, pues al tener ese tipo de compuestos químicos, pues también afecta a las especies que allí viven y también lo hace respecto a todo lo que son, digamos, las reservas naturales, todo lo que son los árboles, bueno, el medio ambiente como tal, digamos que también lo afecta de manera irreversible. Entonces, digamos que aquí, como lo mencionaba, pues afecta o implica más el tema económico, ¿no? Que es como lo primordial para las industrias en este momento. Sin dejar de lado reconocer que algunas de ellas pues se preocupan en este momento mucho más por esa responsabilidad ambiental a la que todos estamos obligados y todas las industrias están obligadas porque son daños que en este momento pues más que afectan también nuestra salud y puede llevarnos a acarrearnos consecuencias graves, incluso a la extinción de algunas especies que seguramente no vamos a poder recuperar. Digamos que otra de las partes importantes también dentro de este compuesto, pues es que evaluamos algunas características que pueden llevar a que se aproveche muchísimo mejor el recurso. Una de ellas y que aborda, digamos, en este tipo de compuestos es la presión o la combustión con la que se elabore este compuesto o también influye pues el grado de concentración que tengan esos elementos. Digamos que entre los dos, pues digamos, evalúan o se puede revisar el tema de aprovechar mejor este recurso. Obviamente eso le resta unas condiciones químicas al compuesto, pero permite que se pueda dar como un aprovechamiento mucho más amplio a este recurso. Ya todo por el momento y pues a continuación mis compañeros van a seguir explicando algunos de las reacciones o procesos dentro de la industria. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Monroy. Junto a mi grupo vamos a dar y hablar acerca del ácido sulfúrico. Este es un compuesto químico que se utiliza actualmente en muchas industrias. En este caso, yo voy a hablar acerca del uso del ácido sulfúrico en la industria de los detergentes. En los detergentes hay una mezcla compleja de muchos compuestos químicos que reaccionan como limpiador con ayuda del agua sobre alguna superficie. Uno de los compuestos químicos más importantes es el ácido sulfúrico. Físicamente,
el ácido sulfúrico es un líquido amarilloso, viscoso y muy corrosivo, utilizado altamente en las diferentes industrias. Químicamente, él se compone de hidrógeno, de azufre y de oxígeno. Para poder generar este efecto de limpieza en estos productos, como el detergente, él se debe de tener una reacción con otro compuesto. Uno de los principales va a ser el hidróxido de sodio. Se utilizan esencialmente en la mayoría de los detergentes para generar este efecto de limpieza. Debido a que son compuestos químicos y que se utilizan de manera masiva, tanto domésticamente como en la industria, esto genera un impacto muy negativo en el medio ambiente, los desechos de estos detergentes. Entonces, hay dos tipos de detergentes, que son los detergentes que son biodegradables y los no biodegradables. Los detergentes biodegradables son detergentes que se definen como una cadena lineal de hidrocarburos. Son aquellos detergentes que los microorganismos degradan fácilmente y por lo tanto no contaminan. Económicamente y ambientalmente es recomendable utilizar este tipo de detergentes. Los detergentes orgánicos adicional a este son más óptimos, son más efectivos. En el momento de la limpieza también hacen una mejor limpieza. Son menos riesgosos. Si uno tiene de pronto alguna alergia con algún producto químico de los detergentes que no son biodegradables, pues estos detergentes van a producir un efecto menos negativo. Otra de del problema del ácido sulfúrico es que no solamente se utiliza para esta industria de detergentes. Este es un compuesto químico que se utiliza en la mayoría de las industrias. Un ejemplo de estos son en los fertilizantes. También se utiliza en la industria del petróleo. Y pues esto está trayendo unos efectos muy negativos en el medio ambiente debido al uso masivo que les estamos dando. Entonces, como objetivo nosotros nos podemos poner, desde el segmento que yo estoy haciendo de los detergentes, utilizar detergentes que sean biodegradables, que los microorganismos no los puedan biodegradar y no tengan un efecto negativo en los sistemas biológicos. Muchas gracias.